Desde las profundidades del multiverso jurídico y alineado con la constelación de los pensadores, Yuri Enrique Rodríguez. ¡Qué forma! ¡Wow! Buen día. Yuri. Buenos días, Yuri. Feliz año nuevo. Igual para ti. Primero, que no se dice antes que nada, sino que antes que todo. Pero primero, antes que todo, perdón por hacerte esperar. No, pero no he esperado pasa nada, tanto. no pasa nada. ¿Cómo así? Hoy te trató bien el tráfico, hoy no tuviste problemas. Sí, hoy. Hoy, que llegaste temprano hoy porque te hicimos esperar. Yuri, bienvenido. Yuri está con nosotros y bueno, hace un momentito hablábamos con José Horacio también sobre este tema de Venezuela, porque tiene muchísimos lugares de donde verlo. Hablábamos de la realidad que ha vivido en los últimos años, a lo largo de los últimos años Venezuela, con el tema de presidentes autoritarios, se habla de régimen, se habla de dictadura. Sin embargo, también hay un tema en esta acción de Donald Trump y de los Estados Unidos que tiene que ver mucho con derecho internacional, sí, con respetar cosas establecidas que Trump simplemente decidió no verlo, o sea, no vio el Congreso, no vio ninguna de las organizaciones internacionales, él simplemente tomó una decisión e hizo lo que quiso. Bueno, la explicación desde el punto de vista técnico-jurídico, basado en el derecho internacional público, evidentemente señala que hay una violación franca, claro, al artículo 2 de la Carta Constitutiva de la Organización de Naciones Unidas. Eso está más que evidente, ¿no? Sin embargo, hay varios hechos ciertos que pueden, desde el punto de vista objetivo, razonar por qué esto ha ocurrido. El primer hecho cierto es que Donald Trump violó la Carta Constitutiva de Naciones Unidas. El segundo hecho cierto es que Nicolás Maduro, en el ejercicio de sus funciones, también violó la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Cierto que tenemos esos dos hechos. El tercer hecho cierto es que en ninguna de las dos situaciones, las organizaciones internacionales, por un lado, la OEA, que es el órgano hemisférico de mayor nivel, cierto, y la ONU, en ninguno de los dos casos hicieron absolutamente nada. Nada. La CELAC. Entonces, ahí es lo que nosotros hemos hablado comúnmente de que la naturaleza niega el vacío. Por lo que ante un vacío cualquier cosa lo llena. ¿Qué ha llenado ese vacío de la ausencia de los organismos internacionales? El acto de Donald Trump. Agresivo, lesivo a la soberanía de un Estado, esto es cierto, pero también es cierto que en ese Estado había una agresión permanente a los derechos humanos. Entonces, ahí vamos a lo que en derecho internacional público se llama la balanza, ¿no? Es decir, ¿qué me afecta más y qué me afecta menos en virtud del resultado que quiero obtener? ¿Por qué planteo eso? Porque el otro criterio, que no es el derecho internacional público, que está bastante claro en la violación de las convenciones por ambas partes, es el de la realpolitik, de que para mí la pregunta más importante ahora es ¿qué va a ocurrir con Venezuela? Esa es la pregunta, digamos, ya más directa, y ustedes me dirán, bueno, pero no conversaremos sobre lo ocurrido. Lo ocurrido, desde el punto de vista jurídico, va a devenir en una discusión inclusive hasta de carácter moral, no necesariamente de carácter sustantivo. Por lo que para mí lo que va a ocurrir es lo más importante. ¿Por qué digo eso? Porque las transiciones exitosas que muestra la historia han sido regularmente dirigidas por personas pertenecientes al régimen que se busca superar. Me explico y pongo casos específicos. El primero, Adolfo Suárez en España, líder de la transición y conocido como gran parte de lo que es la democracia española hoy. ¿Pero por qué? Adolfo Suárez era el secretario general de la Falange que era el movimiento franquista. Y era también el director general de Radio Televisión Española, muy conocido por todos nosotros, ¿cierto? Que era el vínculo o el camino de propaganda de la dictadura. ¿Pero qué ocurrió? La transición española fue un acto de inteligencia política, porque el propio Adolfo Suárez convenció a las cortes franquistas de que votaran su disolución. Es decir, las cortes franquistas que son el Parlamento o el Congreso, ¿cierto? Y a partir de ahí se generó un proceso para reformular la Constitución española y dar paso a un proceso democrático. Pero fíjense cómo no fue con actores opositores históricos.
No fue ni con Felipe González del PSOE, ni con Guerra del Partido Comunista, ni con ninguno de estos actores que eran muy conocidos en la política española, pero que evidentemente fueron histriónicos en contra de la dictadura, como lo seríamos cualquiera de nosotros. El segundo caso que voy a plantear es el caso local, que su resultado fue menos halagüeño, ¿no? Fue menos agradable, pero sí fue bastante revelador, muy elocuente. Y es que posterior al derrocamiento de la dictadura de Trujillo, el profesor Juan Bosch gana las elecciones en diciembre del año 1962, ¿cierto? Y como referente moral histórico de la política dominicana, es incuestionable su ejercicio. Sin embargo, se podría decir que hasta en algún punto fue abrupta la transición a propósito de la Constitución del año 1963. ¿En qué devino todo esto? Bueno, en un golpe de Estado, en una guerra civil y en una intervención norteamericana. ¿Cuándo llega la mal llamada estabilidad, desde mi punto de vista muy cuestionable, autoritaria por demás, pero bueno, estabilidad al fin? Con Joaquín Balaguer. Sí. Una figura central del régimen trujillista, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo este planteamiento? Porque esto es un planteamiento no solamente basado en el aspecto técnico-jurídico visto desde el derecho internacional público, sino también visto desde la realpolitik, claro, de lo que puede ocurrir aquí. Que mucha gente se ha preguntado, ¿pero por qué Delcy Rodríguez es la persona que está liderando este proceso? Porque Delcy Rodríguez inclusive visitó la República Dominicana en diversas ocasiones cuando era ministra de Relaciones Exteriores de Hugo Chávez. Era su canciller. Claro. Entonces, esta señora, para quienes no la conocen, es la señora con mayor criterio y capacidad política que hay en el andamiaje del chavismo actualmente. Los demás son matones con poder. Pero esta señora tiene criterio político, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con los planteamientos del chavismo, de Delcy Rodríguez, etcétera. Estoy haciendo un análisis lo más objetivo posible. No estoy ni siquiera vinculando mis intereses o mis preferencias, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que le es más conveniente ahora mismo a Venezuela es que una persona a lo interno que conozca el orden del chavismo pueda... El orden o desorden, ¿verdad? Bien. Sí. Pero que conozca lo que se mueve internamente. El andamiaje, claro. Digamos, exacto, la estructura. Exacto. Es lo más conveniente. Esto, claro. Perdón, Yuri, sí. Por ejemplo, lo que pasó con Trujillo y Balaguer. En aquel entonces. O sea, Balaguer era que conocía las interioridades de todo lo que ocurría en República Dominicana. Para muchos en ese entonces, según los libros de historia, pues yo no estaba vivo, pero para muchos en ese entonces era un error que Balaguer se quedara en poder o que estuviese dentro del poder. Sin embargo, viendo el panorama, ¿a quién tú ibas a poner ahí? Claro, porque entonces es lo mismo. Porque los procesos de transición no son hijos de rupturas totales. Exacto. Porque por eso se llama transición. Qué lindo, qué poético, sí. Wow. Claro. Una frase. Yuri, algo que escuché de, creo que era un chileno, algo así, que decía que ella era la persona que tenía que convencer al Congreso, convencer a la Suprema Corte de Justicia, porque está todo en chavismo. Claro. Entonces es ella, como tú dices, que tiene los hilos para... Es que es exactamente el mismo ejemplo de Adolfo Suárez. Fue Adolfo Suárez en un discurso en el Congreso Español en donde él convenció a las Cortes franquistas, los persuadió a las Cortes franquistas de que votaran su propia disolución, de que ellos mismos se entregaran, es decir, de que no hubiese un acto bélico, ¿no? O de confrontación. Es lo mismo en este caso. Hay que recordar que Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es el presidente del Parlamento venezolano. Sí, señor. Por lo que si alguien puede tener algún tipo de incidencia en lo que ahí vaya a ocurrir, se llama Delcy Rodríguez. Entonces, desde el punto de vista, insisto, técnico-jurídico, hay una serie de violaciones que son inminentes y que llaman a preocupación porque también, aparte de la pregunta fundamental de qué va a ocurrir en Venezuela, que ya lo hemos conversado, también qué va a ocurrir en el mundo. Lo que estamos viendo es la vuelta a los imperios. ¿Y por qué digo la vuelta a los imperios? Me da mucho miedo, Yuri, no te lo niego. Bueno, porque hay 3 países que desde mi punto de vista y del análisis internacional son los más afectados con esta captura de Maduro. ¿Cuáles son esos 3 países? Cuba,
porque tiene ahora mismo un aislamiento prácticamente absoluto. Que después hablemos de ese tema. Podemos mañana sentarnos a hablar desde la perspectiva de Cuba. Sin embargo, Cuba tiene algo favorable. Sí. Sí, que es que a diferencia de Venezuela, México y Colombia, Cuba nunca se ha involucrado con casos de narcotráfico. Sí, mira, qué bueno que lo tocas el tema, porque esa misma conversación estábamos teniendo ayer, que decían, bueno, pero ¿y por qué no hay una intervención en Cuba? Digo, mi hermano, porque nunca se ha sabido a ciencia cierta que Cuba se ha involucrado en temas de narcotráfico. No, nunca le ha ofrecido una razón objetiva a los Estados Unidos para que eso pueda ocurrir. Gracias por el término. Nunca ha ofrecido una razón objetiva para poder entrar allá y detutanar al de hecho, para los que conocen la historia, hay que recordar que cuando capturan a Noriega en Panamá, Fidel Castro fusila al general Ochoa. ¿Por qué fusila al general Ochoa? Porque estaba supuestamente vinculado a casos de narcotráfico. Y entonces cuando ve la acción de los Estados Unidos a finales de los 80, principios de los 90, con Noriega, toma esta acción, que fue una acción disruptiva, que se decía, bueno, que Fidel no toleraba la competencia o la gente que estuviese al lado de él, etcétera, pero la acción que llevó a cabo fue una acción realmente sustantiva en virtud de lo que había ocurrido en Panamá. Entonces, digamos que esa es, yo no diría una ventaja competitiva, pero sí la comparación que existe con Cuba, que es el primer país afectado en el hemisferio occidental, pero luego los otros dos países más afectados desde mi punto de vista son Taiwán y Ucrania. Porque el discurso inclusive de diciembre de Xi Jinping, presidente chino... Tú estás diciendo Taiwán y Ucrania porque ahora Putin puede decir, vengo ahora, voy a Ucrania y esto es mío. En efecto. Porque es un permiso. Y lo hará también China. Y lo harán también China. Pero yo no creo que con Taiwán. Por eso estoy planteando... Bueno, el discurso de Xi Jinping en diciembre fue bastante vehemente frente a Taiwán, diciendo que Taiwán era territorio chino y que su gente también era china. Entonces, ahí hay que ver qué va a ocurrir. Pero desde mi punto de vista, sí son los tres países definitivamente mucho más afectados por esta situación. Sí, aunque desde la muerte de Hugo Chávez y la dictadura o el régimen de Maduro, no lo llamemos dictadura, vamos a llamarlo régimen, ¿verdad? Para que no hayan adjetivos calificativos y no desmeriten lo que hemos estado conversando. Desde el inicio del régimen de Maduro, el petróleo tampoco le ha servido para mucho a los cubanos, porque el ingreso económico ha sido paupérrimo. Entonces, la situación de Cuba, digamos que, aunque tenía un aliado muy cercano, no es necesariamente catastrófica. Por lo que el escenario ahora global se va a reedituar. Donald Trump ha demostrado que no le importa nada y si le importa muy poco la institucionalidad de los organismos internacionales y de los estados soberanos, cuando habla de, por ejemplo, la captura de Groenlandia o de otros países, o de decir o atreverse a hacer declaraciones tan reprochables o cuestionables como pedirle a Canadá que se convierta en un estado. Sí. O de decirle a México que habría que ver qué se va a hacer con México porque el narco ha estado constantemente gobernando en ese país. Claro, la diferencia aquí es la condición de los mandatarios de esos países. No hay un cuestionamiento a su legitimidad democrática. No lo hay con Claudia Sheinbaum, no lo hay en este caso con Gustavo Petro. Si bajamos mucho más en el hemisferio, no lo hay tampoco con Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, en Brasil, que pudiera ser la otra persona con criterios de izquierda o progresistas, en donde podría existir un cuestionamiento. Sin embargo, a diferencia de Venezuela, México y Colombia, el trasiego tal vez del narco o de la droga, que es el cuestionamiento que va a hacer Estados Unidos permanentemente, de Brasil no es hacia los Estados Unidos. Entonces, digamos que ahí no hay un interés o no hay un conflicto de intereses permanente. Es importante saber que la respuesta, al menos de Claudia Sheinbaum y de Ignacio Lula da Silva, ha sido una respuesta de dos estadistas. A diferencia de la de Petro, que tiene una serie de... Petro es Petro. Sí, tiene una serie no sé ni cómo de impulsos que desde mi punto de vista no debería tener un presidente de ninguna nación. Completamente. Sin importar su criterio ideológico. Pero en el caso de Sheinbaum y en el caso de Ignacio Lula da Silva han sido dos respuestas con mucha templanza, que es importante nosotros valorar. Porque evidentemente la América Latina no ha logrado en ninguno de sus escenarios generar
algún resultado o producto como en su época lo logró la Unión Europea, ¿no? Sí. Se intentó en alguna ocasión con Mercosur, cuando la mayoría de los presidentes de América Latina tenían visiones progresistas. Hay que recordar que América Latina estaba gobernado por los Kirchner, por Lula, por Pepe Mujica, y así sucesivamente, ¿no? Cuando usted iba subiendo, veía a Rafael Correa en el Ecuador, veía a Evo Morales en Bolivia, etcétera. Había tal vez una condición de comunidad que permitía que en aquel momento, pues, el Mercosur pudiera avanzar a algunos de los resultados que había obtenido la Unión Europea. Pero todo eso, evidentemente, se ha caído. Así que el escenario es de mucha incertidumbre. Sin embargo, yo pienso, ya refiriéndonos directamente al caso de Venezuela, que la transición venezolana va a ser liderada por Delcy Rodríguez, y no descartaría que Delcy Rodríguez pueda participar en unas próximas elecciones democráticas en Venezuela. Es importante tener eso claro, es muy importante. Y Delcy Rodríguez tampoco forma parte del expediente de Nicolás Maduro y de su esposa Lo que Flores. yo no entiendo, y tú me puedes explicar, ¿por qué Diosdado no fue llevado igual que Maduro? Pregunta de una ignorante en el tema. Porque hay que recordar lo que comencé mencionando, que la política era de él, sí, que los demás son matones con poder. Entonces, para intentar evitar una guerra civil en Venezuela, hay que saber cuáles son los actores necesarios que permanezcan, por lo menos durante este tránsito. Sí. Hay que ver si ya en lo adelante no permanecen, pero durante este momento, que es el punto más álgido de la conversación, de las negociaciones, evidentemente la estructura, desarmarla de golpe y porrazo podría resultar con un margen de riesgo mucho mayor. Mucho mayor. Es cierto. Carlos. Yuri, también entre todas las cosas que uno va viendo, se habla del momento en que Estados Unidos se instaló o puso una persona en Afganistán después de los talibanes, y dice que como no hizo todo lo que se espera ahora de que haga Delcy, ya los talibanes están de vuelta 20 años después. ¿Qué ha pasado en otros países, no solamente allá? Sí. Bueno, las conquistas, más bien conquistas no, disculpen, las intervenciones de Estados Unidos en Medio Oriente dieron como resultado inestabilidad social y guerras civiles. No sé, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, que fue arrastrado de una manera humillante para ellos, ¿no? Y en el caso también de los talibanes. Entonces, hay un aprendizaje por parte de los Estados Unidos, hay un aprendizaje por parte de la CIA también. Exacto. De que, y además, ¿por qué hay un aprendizaje mayúsculo? Porque ¿cuál es la distancia que existe entre el Medio Oriente y Estados Unidos? ¿Y cuál es la distancia que existe entre Venezuela y Estados Unidos? Claro. Es un tema geopolítico. Es decir, o sea, bajo ninguna circunstancia yo puedo permitir que una persona en un vuelo directo o en una distancia muy estrecha con mi territorio, que constituye mi nación, pueda penetrar o permear el Estado, ¿cierto? Entonces también son condiciones inclusive desde el punto de vista estratégico territorial que se requieren. Claro. Entonces ahí pienso que primero hay un aprendizaje, pero que también hay una realidad sustantiva que se impone, en este caso una realidad imperante a propósito del imperio. O sea, a propósito de ¿cómo cerramos? ¿Cómo tú ves a futuro este tema? Porque yo creo que la incertidumbre está en qué es lo que va a pasar ahora. Sí, habría que esperar, habría que ver si Donald Trump se va a ceñir a lo que establece la Constitución venezolana. Hasta ahora ese ha sido el procedimiento. Se supone que entonces en algunos 90 días se tendría que llamar a elecciones anticipadas. Dudo que eso pueda ocurrir. ¿Y no se van a reconocer las pasadas? No lo creo. Miren, María Corina Machado y Edmundo González tienen un lío arriba ahora. Sí, y María Corina, con esa entrega del Premio Nobel de la Paz, no se dio cuenta que formó parte del relato estadounidense. No lo entendió. Déjame ver. Sí. Me hace sentido ahora. Sí, explícate un chin más. Creo que lo entendí, pero explícate un chin más. Sí, no lo entendió. Es que
Estados Unidos viene construyendo un relato de la situación venezolana. Sí. Y cuando construye este relato, lo hace iniciando con declarar a Maduro un fugitivo vinculado y acusado a temas de narcotráfico. Sí. ¿Cuál es la razón objetiva? Por eso hacía la diferenciación con Cuba. ¿Cuál es la razón objetiva que tiene Estados Unidos para esa persecución y esa supuesta captura? Porque aquí, ¿qué es lo que pasa, señores? No hubo épica, no hubo magnicidio, no hubo muertes. ¿Sí o no? Sí, bueno, muertes hubo. Bueno, muertes me refiero de gobernantes o de personas vinculadas a la estructura de este régimen. No lo hubo como ocurría anteriormente. ¿Cuáles fueron los casos de Medio Oriente? Fue la muerte inminente de sus mandatarios. En este caso no ha sido así. En este caso, el presidente de gobierno de Venezuela va a un proceso judicial. ¿Pero a qué proceso judicial va? A un proceso judicial que nosotros conocemos, señores. Sí. En Estados Unidos, los acusados de narcotráfico se convierten en delatores premiados, en reducciones de condenas y en libertad anticipada. ¿Sí o no? Sí, ¿qué es lo que dice el patrón conductual estadounidense en este tipo de casos? Entonces, María Corina no se dio cuenta que estaba siendo parte de ese relato. Y evidentemente eso le permite ahora tener a los Estados Unidos un premio de consolación para ella. Claro, y a mí me llamó mucho la atención que Estados Unidos hace todo lo que tiene que hacer para sacar a María Corina de Venezuela, llevarla a recibir su premio Nobel. ¿Por qué? Y luego sale el presidente. Porque necesita retirarla del territorio. Claro. Y ya no tiene ni a Edmundo González ni a María Corina Machado en el territorio venezolano. Es cierto. No hay símbolo de resistencia. Sin embargo, cuando Trump va a hablar, lo que dice es que ella no tiene ni el poder, ni el liderazgo. Él mencionó el liderazgo. Pero para que usted la saca de Venezuela a recibir un premio Nobel, si usted entiende que ella no tiene ni la capacidad. Tiene símbolo de resistencia en el territorio. Exacto. Al momento que yo lo vi, yo dije, qué error. Sin embargo, después, como dije anteriormente, cuando estábamos con José Horacio, entendí todo, porque es que no se le puede, Estados Unidos no puede poner ahora o ayudar a poner a Edmundo y a María Corina jamás en la vida. Ni a ninguno de los otros líderes opositores históricos, tradicionales. ¿Dónde están? Están todos fuera del territorio. Tú dices que no se van a hacer elecciones, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Yuri? Bueno, yo no creo que se hagan en estos primeros 90 días, pero definitivamente habrán elecciones. Sí, y habrá una negociación para que se pueda mantener una parte del status quo, pero que esa parte sea minoritaria. Esa parte se va a ver soslayada por la injerencia de Estados Unidos, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Parlamento. Es decir, cuando hablo de eso, hablo de la cantidad, ¿no? De lo numérico. Es decir, bueno, si hay una cantidad de jueces específicos, usted puede estar seguro que el 70% va a ser vinculado a Estados Unidos. Claro. Pero el 30% es muy probable que siga vinculado al chavismo. ¿Por qué? Porque además, ¿quiénes son los que están en capacidad de identificar los perfiles para poder sustituir a los actuales incumbentes? En una parte, Delcy Rodríguez como ahora líder del chavismo y en otra parte de la CIA, porque es la que tiene la capacidad de discriminar los perfiles. Ni María Corina, ni Edmundo, ni ninguno de los otros líderes tenían esa capacidad. Entonces lo que iban a hacer era distorsionar. No iban a ser disruptivos, sino distorsionadores. Y esa distorsión disocia la realidad de un país. Entonces, cuando en mi caso, cuando observé todo eso, dije, bueno, es que esto tiene que ser parte obligatoriamente de un relato para que no haya simbología de resistencia y no haya ningún tipo de margen de maniobra por parte de estos actores en el territorio per se. Ahora me hace sentido. Claro, pero fue muy inteligente y muy lógico de parte de ellos poder llevar a cabo todo este tipo de cosas. La única forma de sacar a María Corina era otorgándole este premio de categoría mundial. Y no dudes tú que de alguna forma... ayudaron ellos a sacar a María Corina, nunca se supo bien de la operación, pero no dudes tú que ahora surjan algunas informaciones de, mira, le ayudaron a salir de allá. Es muy probable que el propio chavismo le haya ayudado a salir de allá. ¿Tú te imaginas? Sí. Qué locura. Sí, Dios mío. Bueno, es que lo que hace sentido desde el punto de vista de la Realpolitik es que estas negociaciones hayan iniciado hace varios meses entre Delcy y el grupo político con Donald Trump.
y que, digamos, el tótem, ¿no? Lo que te vamos a entregar es a Maduro para que tú tengas, digamos, la justificación y entonces nosotros vamos viendo qué hacemos en el escenario. Y te mantengas en poder. Yuri, muchísimas gracias por darnos esta perspectiva donde creo que todos nosotros aquí no estaba muy claro, pero hoy en día salimos entonces ya ganadores en temas de Venezuela. Después de aquí, Karina, Carlotti y yo vamos a dar cátedra de Venezuela. No, es un tema muy complejo que además uno no puede comentar mucho porque era como yo le decía a José Horacio, si usted está a favor de no a la intervención, entonces usted está a favor de la dictadura, y si dice lo contrario, entonces es un problema comentar sobre este caso. Claro, por eso traté de plantearlo desde esta perspectiva, para que no se viera como un pensamiento binario. No sino se trata de eso, técnico, legal, correcto, de lo que ha sucedido. Sino que realmente es un razonamiento técnico de un lado, pero también es un razonamiento de lo que políticamente puede ocurrir. Claro. Ok, Yuri, muchísimas gracias. Yuri Enrique Rodríguez. Usted lo puede buscar en redes sociales como Yuri Enrique RL. Correcto. Así es, ¿verdad? Así Yuri es. Enrique RL en redes sociales, abogado intergaláctico especializado en políticas públicas y entrenamiento también avanzado en resolución de conflictos, en diplomacia planetaria y derecho internacional para especies casi civilizadas. Mi querido, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Son las 9:01 de la mañana en este matutino de la 91.3 FM.